Nuestro tejido temático del día de hoy, pues bueno, da continuidad a lo que estamos trabajando del pensamiento algorítmico. Bueno, viéndolo desde el punto de vista de ser nuestro aliado en programación. Los algoritmos nos proporcionan una descripción visual de un proceso paso a paso para la resolución de problemas. Y bueno, fue un poco lo que estuvimos discutiendo la semana pasada. Ahora, fíjense, la semana pasada, pues bueno, algunos grupos sí nos dio chance de poder dar toda la clase completa, como estaba estipulado, pero hay otros que no. Pues. Entonces, lo que estamos haciendo es que, bueno, primero vamos a volver a retomar un poquito esa parte de algoritmos y continuamos pues con lo que realmente hoy nos hace falta. Vamos a ponernos, pues bueno, en presencia de Papá Dios, como siempre lo hacemos en todos nuestros encuentros, pidiendo un poco, pues bueno, que todo el trabajo que vamos a hacer para nuestro taller de la semana que viene, pues nos salga bien. Padre Celestial y mi fuente de sabiduría, gracias por darme el don de poder saber y un corazón inmenso que puede amar. Dame una sana curiosidad de seguir aprendiendo todos los días de mi vida, sin importar cuál sea el tema. Dame perseverancia para saber encontrar la respuesta acertada y amarte en todas las cosas que haces. Irradiar rapidez cuando mi cerebro enletezca y ayúdame a comprender los conocimientos que me han enseñado. Dame la gracia de utilizar mi sabiduría para que la luz de tu amor me fortalezca en las situaciones difíciles de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bueno, un poco, pues bueno, sabemos que viene un trabajo en equipo. Si realmente estamos aprendiendo a trabajar en equipo con esta modalidad de distancia, el trabajo va a salir muy bien. Si lamentablemente no hemos ido depurando esas debilidades que tenemos como equipo, como salón, para ponernos de acuerdo, obviamente, pues bueno, podríamos volver a cometer los mismos errores de la wiki cuando nos tocó trabajar en equipo. Entonces, bueno, mi recomendación es establecer los puntos desde un inicio, antes de empezar a hacer el taller en equipo, ponernos de acuerdo con las funciones que cada uno tiene que realizar, pero antes de enviar el taller, siempre todos revisen y estén de acuerdo en que cada una de las cosas que van a presentar como taller están bien. Porque muchas veces, pues bueno, a cada compañero le decimos, bueno, a ti te toca la portada, a ti te toca la pregunta 1, a ti la 2, a ti la 3, la 4, así conocemos entre todos. Y resulta que, bueno, nunca leen lo que el otro compañero colocó, ¿ok? Como respuesta. Y bueno, envían el taller, no sacan la nota que desean y cuando se dan cuenta, pues bueno, dicen, es verdad, profe, esto estaba mal respondido, el compañero ni siquiera entendió la pregunta y terminó diciendo algo que no tenía nada que ver con lo que usted explicó, pero bueno, nosotros no lo leímos. Entonces, mosca, porque eso no es un equipo. Un equipo delega funciones, lee las respuestas que cada uno va a colocar en su producción, toman la decisión de si eso va o no va, ¿ok? Y bueno, acomodan lo que tengan que acomodar y bueno, envían el taller. Entonces, please, hagan todo con calma, háganlo bien bonito, aprovechen este tipo de actividades que se pueden hacer en equipo y entre varios nos podemos ayudar. Si dentro del equipo alguien no tiene la misma tecnología que yo, pues bueno, vamos a apoyarnos como equipo. De repente él te puede mandar sus cosas en un formato, pero entonces tú que eres el que sí tienes buena tecnología y te sobran los dispositivos en tu casa, bueno, es el que construye todo el esqueleto del taller. Pero es apoyarnos, más no hacerle la tarea a los demás. Bueno, también es un poco no confundirnos, ¿no? Y los que somos así, pues no aprovecharnos de la nobleza de nuestros compañeros porque no es la idea. Bueno, no me queda más que decirle que, bueno, espero que salgan muy bien y que tengan muchos éxitos, así como por lo general tienen con sus actividades cuando las entregan bien bonitas. Hay áreas de formación que a veces se quejan un poquito de que, bueno, no son muy creativos, no son muy comunicadores, que de repente no trabajan muy bien en equipo y toda la cosa. Pero bueno, mi experiencia con tercero A ha sido diferente. Entonces, bueno, yo más bien veo que son súper creativos y que cuando se inspiran a hacer las cosas les salen muy bien. Entonces, bueno, es cuestión, yo de repente es porque hay áreas que a ustedes les encantan y hay otras que no le ponen como que mucho corazón, ¿sí? Así que bueno, espero que les queden muy bonitos los murales.
Vamos a retomar entonces nuestra teoría de algoritmos. Fíjense, la semana pasada hablábamos de que, bueno, cuando hablábamos del pensamiento computacional, dentro de los pilares estaba uno que es el que más vamos a reforzar nosotros, que es el pensamiento algorítmico. Pues bueno, cuando hablamos de este pensamiento, estamos trabajando específicamente con lo que son los algoritmos. Ellos son el conjunto de pasos o instrucciones lógicas y ordenadas que permiten la resolución de un problema hasta llegar a su solución y calcular un incógnito. En cristiano, ¿qué significa esto, profe? Bueno, que los algoritmos son una serie de pasos, ¿ok? De forma ordenada y secuencial que nos permiten llegar a la resolución de un problema. Y bueno, su fin específico o la ciencia de este tipo de procesos es que podamos nosotros, pues bueno, calcular las incógnitas, ¿no? Puede ser que tengamos una sola operación, como podemos tener varias dentro de un mismo ejercicio. Estos algoritmos tienen 4 características que son importantísimas para que realmente pueda algo ser un algoritmo. Es ser preciso, definido, finito y legible. ¿Preciso qué significa, profe? Bueno, que cuando tú diseñes tu algoritmo, él debe estar orientado a resolver el problema planteado y no otro, ¿ok? Es decir, profe, si a mí me piden específicamente es sumar 2 números, bueno, cuando yo construyo mi algoritmo, yo debo ser concreto y preciso, es decir, resolver lo que me piden, que es la suma de 2 números. Bueno, buscar qué necesito, cuál es la operación que se tiene que ejecutar y mostrar el resultado, sin tener que redundar en fórmulas que no son necesarias o inventar procesos que no van al caso. ¿Ok? Definido. Siempre que se ejecute el algoritmo varias veces, sean cuales sean los valores de entrada, los resultados de salida deben ser iguales en cada repetición. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo, por ejemplo, bueno, profe, yo hago mi ejercicio y me da por probarlo 20 veces en el computador. Esas 20 veces, cada vez que yo coloco 5 más 2, me tiene que dar 7. Bueno, profe, si mi algoritmo siempre da la respuesta que tiene que dar y yo la comparo con la calculadora, entonces quiere decir que sí realmente es definido. O sea, él ejecuta los valores de salida siempre en todas las repeticiones en función de esos valores de entrada. O sea, que mi algoritmo realmente funciona. Ahora, también lo podemos comparar desde este punto de vista. Profe, no todos pensamos de la misma forma. Entonces resulta que Sebastián hace el algoritmo de una manera, Gabriel la hace de otra forma. Ok, profe. Yo utilizo 20 líneas, él utiliza 15 líneas de código para resolver el mismo ejercicio. Pero cuando él compila y yo compilo mi ejercicio y colocamos el 5 y colocamos el 2, a los dos nos da 7. Bueno, profe, tenemos algoritmos definidos, o sea, nos dan los mismos valores de salida. Finito. Significa que tu algoritmo debe tener un número limitado de pasos. Siempre todo algoritmo debe empezar por un inicio y concluir con un fin, ¿ok? Legible. Cualquier persona que lea el algoritmo debe ser capaz de comprenderlo. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando tú construyes el algoritmo tienes que ser ordenado, ¿ok? Tiene que tener un sentido lógico. Es decir, bueno, profe, si yo voy a hacer un algoritmo de los procesos a seguir para preparar una receta, bueno, primero buscar los utensilios, se hace la mezcla, hago el proceso y obtengo el producto. Si yo cambio las posiciones de manera ilógica, por ejemplo, hago la mezcla, ¿ok? Después es que busco los instrumentos de trabajo, luego la sirvo y después es que la cocino, eso no es legible. O sea, yo que estoy viendo tu algoritmo, puedo decir, eso está desordenado, o sea, no tiene ningún sentido lógico, el algoritmo no está siguiendo los pasos que debería de forma ordenada. Entonces, bueno, es un poco estas 4 características que siempre debemos ver en nuestros ejercicios para realmente decir nosotros si está bien construido o no está bien construido el algoritmo. Ahora, todo algoritmo tiene 3 partes importantes. Tiene algo llamado entrada, proceso y salida. Cuando se construye el algoritmo, nosotros, pues bueno, esto lo podemos ver un poquito
como el típico procedimiento de matemática de la escuelita, ¿no? Cada vez que teníamos que resolver un ejercicio, profe, la maestra nos decía que teníamos que hacer datos, operación, respuesta o solución. Ah, bueno, profe, eso se parece un poco a los algoritmos. Para nosotros aquí, esos datos de la escuelita le damos el nombre de entrada, ¿ok? Ese es el nombre técnico. Ah, bueno, ¿qué significa entrada? Son todos aquellos datos que se le dan al algoritmo, es decir, que son necesarios para poder resolver las fórmulas. Lo que tú allá llamabas operación, aquí el nombre técnico se le llama proceso. Vienen siendo todas las operaciones que se hacen con los datos de entrada, es decir, son las fórmulas necesarias para resolver el ejercicio. La salida vendría siendo, al igual que respuesta de la escuelita, bueno, profe, cuando generamos los resultados, que puede ser uno o varios, ¿ok? De los procesos a seguir, de las fórmulas. O sea, fíjense que sin querer queriendo, ya desde la escuela, a nosotros, pues bueno, nos van metiendo ese chip de que cada vez que resolvemos un problema, debemos tener una secuencia de pasos. O sea, debemos tener los valores de entrada, debemos hacer un procedimiento, que ya en este caso serían las operaciones, y siempre, pues bueno, mostrar el resultado. Y es lo que hacemos nosotros con los algoritmos. Ahora, profe, cuando nosotros hablamos de los algoritmos, conseguimos en Internet que hay varios. Están los denominados cualitativos y cuantitativos. ¿Qué significa que un algoritmo sea cualitativo? Ah, bueno, profe, que nosotros cuando lo estamos construyendo, lo hacemos a través de palabras que no pueden ser expresados con lenguajes matemáticos. ¿Qué significa esto en cristiano, profesora? Que cuando tú construyes el algoritmo, tú dices las instrucciones o los pasos a seguir, pero de forma descriptiva, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos o las secuencias que se tienen que seguir para resolver el problema? No aplicamos valores numéricos ni hacemos fórmulas para dar una respuesta. Entonces, ya con esa visión yo puedo entender la definición teórica. Es decir, cuando a mí me toque hacer el examen final de toda esta teoría que hemos estado viendo en el segundo momento, ah, bueno, profe, no va a ser tan complicado saber qué es un algoritmo cualitativo en el examen. Porque cualitativo, como su nombre lo indica, es un poco a cualidades. Entonces, como hablamos de cualidades, hablamos de descripción, pasos se hacen a través de palabras. El ejemplo, pues, con el cual nosotros, pues, podemos de alguna manera identificar este tipo de algoritmos es algo parecido a esto. Pasos para preparar la masa para las arepas. Ya nada más al leer el enunciado, sabemos o nos damos cuenta de que no pedimos números, no hacemos fórmulas, porque aquí lo que estamos es simplemente diciendo las instrucciones para preparar una acción. Ah, bueno, profe, como todo algoritmo, tiene un inicio, luego viene el número 2, buscar ingredientes, número 3, buscar utensilios. Profe, si yo en buscar ingredientes y en buscar utensilios quiero describir, o sea, por ejemplo, buscar los ingredientes necesarios, como la harina, la sal y el agua. ¿Lo puedo hacer? Sí, podemos describirlo, ¿ok? 4. Agregar un bol, una taza de harina de maíz de masa. 5. Agregar una taza y media de agua tibia y sal al bol. 6. Amasar hasta que la mezcla quede uniforme dejándola reposar un poco. 7. Cubrir la masa con un paño húmedo y guardarla en la nevera, garantizando su frescura para el preparado de arepas. 8. Fin. Fíjense, como es un algoritmo, lleva una secuencia de pasos, ¿ok? De forma lógica, pues nosotros hacemos el orden adecuado para que cada uno de los procedimientos de esa receta o de esa acción, pues el usuario lo pueda entender. Ahora, profe, ¿cómo yo sé que realmente este ejercicio está bueno? O sea, es decir, si representa a un algoritmo. Bueno, recapitulamos otra vez lo que hablamos anteriormente. Se cumplen las 4 características de un algoritmo y empezamos a hacernos la pregunta. ¿Mi algoritmo es preciso? Sí. ¿Por qué es preciso, profe? Bueno, porque él resuelve el problema planteado y no otro. Te piden es preparar
la masa. Entonces, profe, mi algoritmo simplemente hace la mezcla para preparar la masa, fin. Si yo en un examen, haciendo el mismo ejercicio, me pongo a inventar, por ejemplo, al llegar al número 8, una vez que reposo la masa, agarro una porción, ¿ok? Para darle la forma circular de la masa. 9. Con mis manos, pues entonces le doy la forma de la arepa. 10. Enciendo la hornilla de la cocina. 11. Coloco el sartén, el budare, donde usted lo coloca, para colocar la arepa. 13. Bueno, coloco la arepa y la voy volteando cada no sé cuántos minutos para que se cocine o para freír. Ajá. 14. Una vez lista, saco la arepa, ¿ok? Y la sirvo en un plato. 15. Abro la arepa y la relleno con queso. 16. Sirvo la arepa en el plato. 17. Como la arepa. 18. Fin. Si tú harías este mismo ejercicio de esa forma, no serías preciso. ¿Por qué no serías preciso? Porque estás redundando en procedimientos innecesarios. En el enunciado solamente te piden preparar la masa. No te piden, ¿ok?, que la cocines y mucho menos que la sirvas y que la rellenes y que te la comas. Entonces, profe, es importante leer los enunciados más de una vez para poder yo realmente entender qué es lo que me piden, qué es lo que necesito y qué es lo que debo procesar, ¿ok? Para que esto realmente sea preciso. 2. ¿Es definido? Sí. ¿Por qué este ejercicio es definido? Bueno, profe, porque si yo hago esta receta 1000 veces, siempre llego a la misma solución de salida, que es preparar la masa. ¿Ok? Si este algoritmo lo hago yo, pero resulta que, por ejemplo, Iraíz en su casa, siguiendo los pasos, hace el proceso o hace la receta, si usted lo quiere llamar de alguna manera, bueno, profe, ella tiene que darle la misma salida que me dio a mí. ¿Ok? Ahora, si lo hacemos desde el punto de vista comparativo, profe, yo hago la masa tal cual como usted lo colocó aquí, ¿ok? Pero resulta que Nera en su casa, pues bueno, él no come arepas de harina de maíz, pues. Él le gusta es harina de trigo. Entonces, cuando él resuelve el ejercicio, él me describe los pasos a seguir, pero con harina de trigo. ¿Son los mismos pasos de la harina de maíz? De repente no. Entonces, a él le darán más instrucciones o le darán menos pasos. ¿Ok? Y el procedimiento es diferente. Ok, profe. Resulta que, profe, yo soy más arcaico todavía. Entonces resulta que Juan Carlos, cuando hace el mismo ejercicio, Juan Carlos no le gustan los alimentos procesados. No la hace con harina de maíz, de pan, no la hace con harina de trigo, sino que el hombre lo hace con maíz pilado, porque en su casa pelan el maíz y no sé qué y hacen la mezcla. ¿Es el mismo proceso en el algoritmo? Tampoco. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta, ¿ok?, que todos podemos hacer el mismo ejercicio de diferentes formas, pero siempre y cuando tengamos los mismos procesos, valores de entrada, en este caso es simplemente preparar la masa, tienes que darnos la misma salida. Por eso es que se les dice que no se copien los ejercicios, porque no todos los seres humanos pensamos igual, ¿ok? Siempre y cuando lleguemos a la misma salida y realmente pues resolvamos lo que nos piden, el algoritmo funciona. Ahora, profe, ¿por qué sería finito? Bueno, porque todo algoritmo tiene inicio y termina con un fin, y el algoritmo lo hace. ¿Por qué es legible? Bueno, porque el algoritmo lo hizo Andreina, pero usted, estudiante que está ya en su casa leyendo las instrucciones, ¿entiende o no lo entiende? Sí, profe, sí entiendo lo que hay que hacer para preparar una masa. Bueno, entonces tu algoritmo realmente funciona. Ahora, si de repente yo cambio el orden en sentido ilógico, ¿ok? Y la persona cuando empieza a leer los pasos de la receta dice, no, ya va, pero esta está loca. O sea, esta primero hace
lo de la taza y media de agua y después es que me dice que busque los ingredientes y después me dice que busque los utensilios, entonces ya va, aquí hay un error. Ah, bueno, entonces no sería legible y la persona no va a entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Se repito, siempre que hagamos un algoritmo debemos tomar en consideración que se cumplan las 4 características. Ahora, profe, un algoritmo es cualitativo y si no es cuantitativo. ¿Qué significa que sea cuantitativo? Ah, bueno, que esta serie de instrucciones sí involucran cálculos numéricos y pues obviamente fórmulas para llegar a la resolución del ejercicio. Ya nada más al leer el enunciado nos vamos a dar cuenta de que necesita cantidades. De hecho, cuantitativo, ¿de dónde proviene? De cuánto, de cantidad. O sea, ya ahí nada más al leer, ¿ok? Esa palabra, podemos darnos cuenta de que el cuantitativo es el antónimo de cualitativo. Cualitativo es a través de descripción de palabras, mientras que el cuantitativo implica cálculos y cantidades, ¿ok? Profe, el ejemplo más común, por ejemplo, bueno, hacer un algoritmo con los pasos a seguir para hallar la suma de 2 números, algo que es muy simple. Bueno, profe, 1, inicio. 2, escribir ingresa el primer número, leer A. Escribir ingresa el segundo número, leer B. Profe, ¿por qué pedimos 2 números? Porque cuando lees el enunciado, arriba dice suma de 2 números. Ok. Luego viene 6, sumar ambos dígitos. 6 es igual a A más B. 7, escribir el resultado es C. 8, fin. Ok, profe. Pide valores, hace fórmula y muestra la salida. Ahora, ¿cómo yo sé que mi ejercicio está bueno? Repito, te vuelves a hacer las 4 características. 1, profe, ¿es preciso? Sí. ¿Por qué? Porque resuelve el problema que se pide. Nada más me están pidiendo sumar 2 números. Mi algoritmo pide 2 números, lo suma y muestra el resultado. Si yo, ¿ok? Cambio la lógica y pido 3 números para sumarlos, entonces no estoy siendo preciso porque estoy pidiendo de más. Profe, si yo sumo y luego resto y luego multiplico y luego divido, tampoco estoy haciendo algo preciso. ¿Por qué? Porque a mí nada más me pidieron sumarlos. Si yo pongo todos esos procesos adicionales, entonces no estoy resolviendo realmente lo que me piden en el enunciado. ¿Es definido, profe? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que yo compile este ejercicio y ponga mi valor de A y mi valor de B, así sean 1000 veces que haga la repetición, me tiene que dar el mismo resultado. Ahora, profe, de repente este ejercicio, Pedrito lo hace de una forma, Luis lo hace de otra forma, pero cuando se colocan los valores de entrada, ¿ok? Utilizando la fórmula adecuada, da el mismo resultado. Bueno, profe, sí, puede ser en este caso definido. ¿Por qué es finito? Profe, porque todo algoritmo tiene inicio y también tiene fin. ¿Por qué es legible? Bueno, profe, porque el algoritmo lo hice yo, pero cuando el compañero, por ejemplo, Joander, lo lee en su casa, él lo entiende. Él sabe que hay que pedir 2 números, hay que sumarlos y luego el programa muestra la respuesta. ¿Okay? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de las partes de un algoritmo, fíjense que se cumplen las 3. Está la entrada, que es cuando pedimos los valores, proceso, fórmulas a seguir, y la salida, el resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esa forma, usted, si en un examen yo te pregunto que dado el siguiente ejemplo, usted me indique si se cumplen las 4 características, profe, yo soy capaz de responderlo, porque ya sé en qué consiste cada una de ellas. ¿Sí? Ahora, profe, todo algoritmo tiene 3 acciones básicas. Los algoritmos tienen lectura, escritura y asignación. Lectura, ¿qué significa? Que le proporcionamos o leemos el valor de una variable, ¿ok? Que viene siendo para nosotros como esa entrada, cuando leemos los valores. Escritura es cuando visualizamos el valor o el resultado de una operación. ¿Okay? Cuando le mostramos a nuestro usuario final, que es el que usa el programa, la respuesta de algo. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos allí que escritura vendría siendo para nosotros salida.
¿ok? Cuando mostramos la respuesta. Asignación es cuando a una variable le asignamos el valor de otra variable o la operación matemática de algo. Ah, bueno, profe, entonces en el ejemplo dicen que C es igual a A más B. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, que estamos diciendo que a C le asignamos lo que dé dentro del paréntesis. Y esto, si lo comparo con las partes del algoritmo, asignación sería proceso. ¿Okay? Entonces, un poco como para ir ya viendo de dónde parte cada término técnico que estamos manejando. Ahora, profe, cuando nosotros construimos a un algoritmo, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos básicos que nosotros debemos tomar en consideración para poder hacer nosotros mismos nuestros propios ejercicios? Para explicarlo, chicos, pues bueno, coloqué pues una de las fórmulas que posiblemente puede ser que ya la trabajaron en matemática en algún momento o están próximos a utilizar. O sea, vamos a hacer en el ejemplo un algoritmo que permita calcular el volumen de un cilindro. Ok, entonces el primer paso a seguir, como todo buen programador, es buscar la fórmula. Ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero, profe, no sé cuál es la fórmula. Bueno, yo buscaría cuál es la fórmula. Y la fórmula sería pi por radio a la 2 por h, ¿ok? Que sería pi por radio por altura. Ok, profe, listo, ya sé cuál es la fórmula. Si usted me pidiera a mí hacer este ejercicio en matemática en este momento, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo yo eso lo traslado a un algoritmo? Ok, entonces, bueno, aquí vamos a ver en el ejemplo los pasos a seguir. Los elementos que debe llevar todo algoritmo son, uno, las instrucciones. Recordemos que tienen que ser de forma secuencial. Todas las instrucciones deben empezar siempre por un orden lógico. Empiezan con un inicio, terminan con un fin. Y siempre, pues bueno, la idea es que se pueda mostrar el resultado de la operación o las operaciones que debemos dar respuesta. Listo, profe, chévere. Ya entendí el primer elemento. Tenemos un segundo elemento llamado definición de variables y constantes, que ya lo vamos a explicar. Tercero, tipo de datos. Y cuarto, las acciones. Ok, profe, ya vamos por parte. Entonces, lo primero era entender qué es una instrucción. Ah, bueno, son los pasos a seguir. Ok, yo debo calcular el volumen de un cilindro. Entonces, yo debo decirle a usted en un examen o en un taller cuáles son los pasos a seguir para resolver ese problema de matemática. Entonces empieza mi algoritmo. 0, inicio. Fíjense que aquí transformamos un poco la secuencia de los pasos. Como aquí, si ya lo vamos a hacer tipo pseudocódigo, que es lo que nosotros trasladamos a la computadora, bueno, profe, entonces arrancamos en 0. 0, inicio. Luego abajo colocamos lo que llamamos la definición de variables y constantes. Siempre definimos primero las variables y de segundo las constantes que vayamos a utilizar. Bueno, profe, si la fórmula es pi por r a la 2 por h, entonces mi lógica me dice que necesito un radio, necesito una altura, necesito mostrar el volumen, RT viene siendo el radio total, porque aquí dice que hay que sacarle el cuadrado, ¿ok? Profe, y bueno, debo definir qué tipo de dato es. Y ya ahorita vamos a ver qué es un tipo de dato. Luego abajo, profe, colocamos constantes, ¿ok? Las constantes siempre a ese valor numérico le damos un nombre, ¿ok? Un valor y le decimos cuánto es su valor numérico. O si es una palabra, bueno, tal variable, ¿ok? En este caso, a qué es igual, dependiendo pues del ejercicio que vayamos a hacer. Ahorita de todas maneras lo vamos a explicar de forma pues individual. Luego, profe, que ya pongo el inicio y defino variables y constantes, vienen las instrucciones. 1. Escribir bienvenidos. Ese bienvenido viene siendo un título, ¿ok? Un mensaje que vamos a mostrar por pantalla. 2. Escribir ingresa el valor del radio. Fíjense que es importante que cada vez que nosotros le vayamos a pedir un valor al usuario final, él entienda lo que tiene que dar. Entonces, bueno, profe, aquí es ingresa el valor del radio. Como programadores somos específicos, ¿ok? Diciendo qué necesitamos. Si, por ejemplo, yo por no seguir instrucciones, lo cual es ilógico si soy programador,
yo coloco, ingrese el valor de R, tú no sabes quién va a utilizar tu programa. O sea, resulta que tu programa lo va a utilizar Jaimito, que es la persona más ignorante que existe en el planeta Tierra. Entonces resulta que Jaimito, como ahí dice, ingresa el valor de R, escribe R y coloca R. Pregunto, con una letra R, tipo texto, ¿puedes hacer una fórmula matemática? No, porque tú necesitas es un número. Entonces, si yo como programador no describo bien la instrucción a seguir, mi usuario final, que puede ser la persona más analfabeta del planeta Tierra, me va a dar lo que él entienda. Entonces, yo tengo que ser bien descriptivo. Ingresa el valor del radio. Leer. Si yo coloco, ingresa el primer número, quedamos en la misma. Él te va a dar lo que le dé la gana porque él ni siquiera sabe qué representa el número. Si tú le dices radio, él va a entender que necesita el valor del radio. Luego colocamos en la número 3 leer R. Entonces fíjense que al radio le damos una letra, ¿ok? En este caso, igual como matemáticas, se la damos a las variables. Luego, número 4, escribir ingresa el valor de la altura. Como programador, seguimos siendo específicos y lógicos. Altura. Leer H. Número 6, fórmulas. Profe, como ya tengo el radio y ya tengo la altura, puedo hacer ya las fórmulas. Entonces, bueno, cada fórmula se hace en una línea separada de instrucción. Profe, la lógica me indica que antes de resolver toda la fórmula, yo necesito elevar al cuadrado al radio. ¿Cómo le digo a la computadora que haga eso? Bueno, a una variable, ¿ok? Que tú le das el nombre, yo, Andreina, decidí llamarla RT. ¿Por qué? Porque así se me hace más fácil decir que RT significa radio total. Usted le coloca pues el nombre que usted considere. Y a RT le asigno R, que es el radio normalito, potencia a la 2. Aquí lo que debemos aprender, y que ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, es cuál es el operador aritmético que se debe emplear. Entonces, este es el que utilizamos cuando es la potencia. Y el 2, bueno, porque es al cuadrado. Si fuera el cubo, 3. Y así sucesivamente. Ok, profe. Si tengo el radio total, ahora sí puedo sacar el volumen. Ahora, la fórmula sería pi. Fíjense que no puedo colocar el símbolo con el cual nosotros lo conocemos en geometría, ¿ok? Sino que debo darle pues una letra. Bueno, profe, yo decidí llamarla pi. Entonces, aquí coloco pi. Fíjense que no coloco 3.14. No, porque para mí pi es una constante. Entonces, arriba es que yo defino cuánto vale esa constante y aquí lo que hago es sustituirlo con el nombre que le di, ¿ok? Y luego vendría por RT, porque ya este tiene calculado el radio a la 2 por H. Listo, profe. Si ya tengo el radio total y ya tengo el volumen, entonces puedo mostrarle el resultado al usuario final. Escribir la potencia cuadrada del radio es RT. Escribir el volumen del cilindro es B. Y es fin. Profe, este ejemplo es preciso, definido, finito y legible. Sí. ¿Por qué es preciso? Porque él calcula lo que se pide, que es el volumen de un cilindro. Él realmente ejecuta las operaciones necesarias para darme la respuesta matemática. ¿Es definido? Sí, porque este mismo ejercicio, si yo lo compilo 20 veces en la computadora, me da con los mismos valores de entrada siempre la misma salida. Profe, resulta que yo soy Keiner. Entonces, yo Keiner, cuando vi el enunciado y estoy viendo su ejemplo, en mi casa ahorita en este momento digo, yo no lo haría así como la profe, yo lo haría de otra manera. Por ejemplo, yo pediría, ingrese el valor del radio, leer radio, saco R total, ingreso el valor de la altura, leo la altura, saco el volumen y después muestro los resultados. ¿Eso estaría mal, profe? No, tiene sentido lógico. Pero resulta que Angie Beth lo haría diferente. Angie Beth diría, profe, yo ingresa el valor del radio,
leer radio, calculo radio total, muestro la potencia cuadrada del radio es, ingreso el valor de la altura, leer H, calculo el volumen y luego el volumen del cilindro es. ¿Estaría mal mi ejercicio, profe? Tampoco. ¿Ok? Entonces, somos tres personas que pensamos en un sentido lógico diferente, pero tiene sentido lógico y secuencial. Entonces, ¿es definido? Sí. Cualquiera de las tres formas, siempre y cuando demos el mismo valor de entrada, a los tres nos tiene que dar la misma salida. Chévere. Por eso es que no es necesario que usted un ejercicio se lo copien los 31, los 32, al igual que Valerie, pues. Valerie fue la que lo hizo, entonces todos nos copiamos de Valerie porque Valerie fue la única que supo cómo se hacía y es la única forma que existe en el mundo de hacer ese ejercicio. No, ¿ok? Hay muchas formas de resolver siempre un mismo ejercicio. Ahora, profe, ¿por qué es finito? Tiene un inicio y tiene un fin. ¿Por qué es legible? Porque yo que estoy en casa, profe, al ver su ejemplo, entiendo lo que tengo que hacer y lo que se está calculando y lo que se está mostrando. ¿Ok? Y esa es la idea. Ahora, profe, cuando usted me habla de definición de variables y constantes, ¿qué es eso? La variable es una unidad de datos que puede cambiar su valor durante la ejecución del algoritmo. Es decir, variable, varía, cambia, ¿ok? Al igual que en matemáticas, chicos, se puede identificar con una letra y, bueno, no tener espacios entre caracteres. Por ejemplo, una variable se puede llamar X, A, Z, X1, nota 1, nota underscore 1, más no dejarle espacio, ¿ok? Ahora, que si nunca puedo darle como nombre a una variable, colocar una nota, 1X, nota con una arroba. ¿Por qué? Porque si comienza con un número y luego viene letras, él no lo ve como una variable. Si tú colocas letras y un carácter especial, en este caso pues el arroba, él tampoco lo entiende, ¿ok? Porque a nivel de sintaxis, para él eso no tiene nada que ver con una variable. Entonces un poco seguir la misma secuencia que se trabaja en matemática. Ahora, ¿qué es una constante? La constante, como su nombre lo dice, nunca cambia en la ejecución del algoritmo. Es decir, el programador y el usuario final siempre saben cuál es su valor. Es decir, nunca va a cambiar. Por ejemplo, en el que hicimos, pi es una constante porque desde aquí hasta Plutón, pi siempre vale 3.14. Y ningún usuario final puede decirme que esto va a tener un valor diferente. Fíjense que yo pido el valor del radio y el valor de la altura, pero yo nunca le digo al usuario final ingresa el valor de pi. Es absurdo. ¿Por qué se lo voy a pedir si ya yo como un programador sé que vale 3.14? Y por eso yo lo defino ya de una vez en el inicio como una constante. Bueno, tal cual tenemos el ejemplo, ¿ok? Si tuviéramos que hacer una fórmula en donde t es igual a por 6 entre d, bueno, profe, la t es una variable porque los resultados siempre pueden dar diferente. La a es una variable porque yo pongo 5, pero Pedro pone 1 y Luis pone un 4. D es una variable porque podemos poner números diferentes. Ahora, el 6 que está en la fórmula es una constante y yo simplemente le voy a dar una letra, ok, a esa constante, y cuando yo ejecute la fórmula lo que hago es sustituir el número que ya yo sé su valor por la letra que le estoy dando de la constante, ok. Ahora, el tercer elemento es lo que llamamos tipos de datos. Es el atributo de una parte de los datos que indica al ordenador algo sobre la clase de datos con los que vamos a procesar. En programación tenemos los tipos de datos simples y compuestos. En tercer año hasta ahorita vamos a trabajar con los simples. Tenemos los enteros, los reales, booleanos y caracteres. Profe, vamos a irnos a matemática de Nancy Astudillo, ¿ok? ¿Cuándo un número va a ser entero? Cuando no tiene punto decimal, pueden ser positivos o negativos, incluyendo el cero. ¿Ok? Estamos escuchando aquí palabras iniciales de Nancy. Real. Profe, en matemática un número es real cuando aplica en sus números un decimal. ¿Ok? Que es lo que conocemos como la coma flotante.
¿ok? Entonces, cada vez que yo vaya a hacer un ejercicio donde yo sé que ese valor, el usuario puede colocar algo con decimal, es tipo real, ¿ok? Y así lo definimos. Booleano es lógico. Es cuando yo, más adelante, en un tercer momento, vamos a trabajar con condicionales. Entonces, yo puedo decir que algo es verdadero o falso. Y carácter contempla todos los caracteres conocidos como una letra, un número o símbolos especiales, ¿ok? Dependiendo pues del ejercicio que vayamos a hacer. Ahora, profe, el número 4 son las acciones algorítmicas, las que vimos anteriormente, lectura, escritura y asignación. Cuando en un algoritmo yo veo que leo, bueno, profe, cuando yo en el pseudocódigo coloco esa asignación en esa palabrita de leer, leer. Cuando yo a mi algoritmo le doy esa instrucción, estoy haciendo lectura. Cuando yo a mi algoritmo le pongo escribir, escribir, escribir y escribir, estoy haciendo escritura para que se muestre por pantalla. Cuando yo hago una fórmula y le coloco la flechita de asignación o el igual, que es la igualdad, estoy haciendo asignación. Entonces, fíjense que los conceptos van a la par a la práctica. Ahora, profe, ¿qué tipos de operadores podríamos llegar a utilizar en nuestros ejercicios de algoritmo? Los que ya conocemos, los aritméticos, los relacionales y en un tercer momento los lógicos, ¿ok? Que los vamos a utilizar. Ahora, en esta diapositiva, para tener una chuletica en la casa, para todos esos ejercicios que próximamente van a venir en las guías, es cómo yo puedo emplear. O sea, bueno, en los aritméticos tenemos el de la potencia y les puse un ejemplo, el multiplicar, dividir, la suma y la resta. ¿Ok? Los operadores aritméticos, al igual que en matemática, podemos trabajar con enteros irreales. ¿Ok? Ahora, dentro de esos operadores, a nivel de programación, ¿ok? Y de matemática, tenemos, ¿ok? Que hay operadores unarios, como lo son lo del signo positivo y negativo, ¿ok? Y los operadores binarios, la suma, la resta, multiplicación, división. Y hay dos nuevos, que es algo llamado mod y algo llamado div, ¿ok? Que ya vamos a ver en el ejemplo qué es lo que nos muestra. Y tenemos los relacionales, que son el igual, el diferente de, mayor que, menor igual que, mayor igual que son los típicos que siempre utilizamos para hacer comparaciones. Ahora, profe, usted acaba de mencionar que hay dos nuevos operadores que vamos a aprender con usted. Uno llamado div y uno llamado mod. ¿Qué significa esto? Fíjense, el mod te va a mostrar en una división, por ejemplo aquí en el 5 dividido entre 2, ¿ok? El mod te muestra el resto de la división, ¿ok? Cuando tú ejecutas la división, el mod te tiene que dar el resto de esa operación. Cuando te piden que calcules el div, profe, voy a mostrar es lo que me da en el cociente. ¿Sí? Entonces, un poco para que así vayamos manejando un poco la parte matemática. Inclusive, pues bueno, coloqué varios ejemplos para que ustedes puedan ver cómo nosotros colocamos en nuestras guías de ejercicio el calcular un div, calcular un mod, ¿ok? Dependiendo pues de lo que vayamos a hacer. Entonces, bueno, chicos, no me queda más que decirles que recordemos que, bueno, próximamente tenemos nuestro taller. Hay que leer las instrucciones con calma. Cada una de las cosas que nosotros estamos solicitando allí es porque en las guías aparecen los ejemplos. Trabajar bien en equipo para que podamos resolver cada uno de los ejercicios. Mientras el día lunes, que espero que sea este lunes, porque no sé si es que la guía va a salir para el otro o para este, todavía no me han dado la información. Si queremos, pues bueno, profe, por lo menos descargamos las diapositivas para tenerlas allí de apoyo o de chuleta para cada vez que tengamos que hacer los ejercicios mientras nos dan la guía pedagógica número 3. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, no me queda más que decirles que vamos a ir poniéndonos al día. Los algoritmos no son algo difícil, sino que, bueno, simplemente tenemos que aprender a seguir instrucciones y ser ordenados, ¿ok? Con la secuencia de pasos. No sé si tienen alguna preguntita antes de irnos, si hay algo en particular por allí. Si no, bueno, mis amores, solamente me queda despedirme, que tengan un bonito día y bueno, a ponerse fino con sus talleres y pónganse de acuerdo para que puedan hacer los equipos de 3 y los equipos de 4. Entonces, bueno, que tengan un bonito día y bueno, se les quiere muchísimo.